Se ha deteriorado ese concepto que en algún momento tuvo una enorme valía y se ha socavado en desmedro de una institución fundamental para el país, dado las enormes competencias e importantes competencias que tiene en sí mismo. Entonces nos encontramos ya en una cuarta etapa que en un momento quisimos denominar como la de la destrucción de la Fuerza Armada Nacional. Yo prefiero detenerme allí y hablar del cambio de paradigma que está ocurriendo y la acelerada puesta en vigor por parte del presidente de la República de algo muy grave, que significa la articulación de todos los aspectos que fueron negados por la mayoría de los venezolanos el 2 de diciembre del 2007. Vamos a hacer memoria. ¿Qué concernía a la Fuerza Armada Nacional y al sector defensa y que estaba plasmado en ese proyecto de reforma constitucional? Teníamos, entre otras, la creación de la Milicia Nacional Bolivariana como quinto componente. Eso fue rechazado por la mayoría de los venezolanos. Teníamos también el cambio de nombre de la Fuerza Armada Nacional por el de Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo se le está denominando indebidamente ahora? Era un proyecto de reforma constitucional. El tercero de los aspectos era la creación de las regiones estratégicas de defensa integral. Eso fue rechazado por los venezolanos. La cuarta, y leía para preparar esta conferencia estos aspectos que desarrollamos cuando se cumplieron 10 años de vigencia de la Constitución y nos referíamos a estos asuntos tan importantes que fueron rechazados el 2 de diciembre del año 2007. Y entonces coloqué hace aproximadamente un año cómo dentro del proyecto de reforma constitucional se introducía el concepto del enemigo interno en las hipótesis del empleo del poder militar. Porque en el proyecto de reforma, y revísenlo, estaba la asignación de tareas fundamentales para la hipótesis de conflicto interno. Es la concepción justamente del enemigo interno que todos los países democráticos del hemisferio han desechado, porque son tan grandes los desafíos de la Fuerza Armada Nacional en los términos de la jurisdicción de los espacios territoriales de Venezuela, que ya no tienen tiempo para ocuparse de hipótesis internas y sobre todo fundamentalmente por el legado nefasto que dejaron las dictaduras de los años 70 y 80, especialmente en el Cono Sur. Esa es la razón por la cual se desecha esa intromisión de hipótesis de conflicto interno que este proyecto de reforma constitucional denegado dibujó entonces y los venezolanos rechazamos. ¿Qué está sucediendo hoy para sorpresa de todos? Que comienzan a aparecer públicamente documentos que dan cuenta torpemente del trabajo que ya sabíamos venía realizándose en contra de periodistas, en contra de defensores de derechos humanos y en contra de la sociedad que naturalmente es crítica en un país democrático. Recursos humanos, recursos financieros, ocupándolos ilegalmente en actividades impropias para una Fuerza Armada Nacional. Eso ha quedado relevado recientemente. Actividades, por cierto, que en países como Argentina, en países como Chile, están penalizadas y no solamente significan la prisión, la destitución inmediata, sino además la investigación de otras posibles asociaciones que puedan existir dentro de las instituciones militares. ¿Qué introducía finalmente este proyecto? La Guerra Popular de Resistencia. Hoy convertida en la Guerra Popular Prolongada, una idea con la cual se nos pretende amenazar constantemente u obligarnos a todos a un concepto errado de la defensa militar de la nación. La realización constitucional demanda para el desafío de la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional y la despolitización, ocuparnos de esos 10 artículos comprendidos en los números que van del 322 de la Constitución al 332 de la Constitución. Eso es solamente el título séptimo. Repito, un título sin precedentes en la Constitución. Cuando hacemos un arqueo de lo que ha ocurrido, nos damos cuenta que simplemente no se han realizado. Y eso ha sido claramente deliberado. En la medida en que yo mantenga turbia, irrealizable el desarrollo legal correspondiente aguas abajo de lo que allí se encuentra plasmado, yo, el Supremo, mantengo el poder y el control en mi condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Mientras más dudas y oscuridad existan sobre aspectos programáticos, sobre aspectos de competencias, sobre aspectos de atribuciones, en esa misma medida habrá mayor control de quien es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Es paradójico, pero 10 leyes que tenían que haberse realizado en ese título al menos
no se han producido. Sin embargo, nos encontramos con 4 reformas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional producidas en los 5 últimos años. Es decir, el tanteo definitivo de irle dando forma al más acabado elemento de depuración y de politización, de la conversión en definitiva de lo que se aspiraba, que era de la Fuerza Armada Nacional en el brazo armado de la Revolución. Lamentablemente ha encontrado para Chávez, afortunadamente para la sociedad democrática, resistencias en la Fuerza Armada Nacional. Y eso ha significado, con la última reforma, sin duda, la escogencia de un nuevo camino, el de apostar a la milicia nacional bolivariana claramente como el brazo armado de la Revolución. Tenemos conceptos allí, en esos artículos que van del 322 al 323, que tienen que recordarse. En ninguna parte se nos obliga a los venezolanos a tener obligaciones sobre la defensa militar de la nación. Se nos habla de un concepto de corresponsabilidad. Yo estoy ejerciendo en este momento mi corresponsabilidad en el ejercicio de la participación ciudadana, pero no hay ni un solo artículo que obligue a la defensa militar a los ciudadanos. Y si alguien tiene duda de ello, léanse el artículo 134, que por cierto no está en este título, pero habla de las obligaciones que tenemos en general los venezolanos. Obligaciones que podemos realizar civil o militarmente a nuestra elección. El 323 habla de un Consejo de Defensa Nacional que en 11 años o 12 años se ha reunido una sola vez. El mayor elemento de institucionalidad que puede existir en un país y que sirve para amalgamar la doctrina de defensa nacional, para reforzar la idea de los contrapesos necesarios en una sociedad democrática, porque desgraciadamente se ha entendido en estos últimos años que la potestad en exclusividad de la política pública del sector defensa y la Fuerza Armada Nacional corresponde al Ejecutivo Nacional. ¿Dónde están los contrapesos? Ya sabemos los desafíos enormes que tiene el Parlamento actual, pero preguntémonos por un momento, ¿dónde está la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional? ¿Es que alguien sabe cómo se llama ese señor? ¿Es que alguien sabe de alguna investigación que haya adelantado sobre lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional? Sobre el gasto y la cooperación y la presencia de tropas militares en el extranjero sin autorización del Parlamento Nacional, como ocurre en estos momentos en Bolivia, donde tenemos parches colocados en oficiales venezolanos que significan ejército binacional. ¿Quién autorizó eso? Presidente, necesita la autorización del Parlamento para hacer eso y es necesario, indiscutiblemente, retomar los elementos del check and balance que se conoce en la teoría y en la doctrina del control sobre la Fuerza Armada Nacional, incluso sobre aspectos que pueden ser de carácter confidencial. Artículos como el 324, que habla del asunto de las armas de guerra del Estado. Ahí está claro el dibujo y no se está cumpliendo. La responsabilidad de las armas de guerra de la nación corresponde exclusivamente, en forma monopólica, a la Fuerza Armada Nacional. No menos de 9 adjetivos tiene atribuidos en los términos de la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de armas, municiones y explosivos. Eso está ocurriendo en el país. ¿Quién tiene el listado de las armerías en el país? ¿Quién tiene el listado de los cuerpos de seguridad privada en el país? ¿Dónde están? ¿Por qué unos sí tienen derecho a tener armerías y a tener espacios de seguridad privada y otros no lo tienen? No quiero ni pensar si a mí se me ocurre establecer una compañía de seguridad privada, lo que pasaría. Interminables trámites ante el Ministerio de Interior y Justicia. Pero lo más grave es lo que hemos visto los ciudadanos de manera pública y comunicacional, la existencia de colectivos sociales armados que comunicacionalmente exhiben armas de guerra con total impunidad en Venezuela. Un asunto, por cierto, que denunciamos en la Comisión Interamericana. Al menos 10 colectivos sociales que funcionan en 12 kilómetros alrededor de Miraflores han hecho uso público y comunicacional de armas de guerra. ¿Dónde están las atribuciones que tiene establecida la Fuerza Armada Nacional para hacerse del control de las armas? Y no hablemos de otros grupos armados al margen de la ley, como son las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, las incisiones y nuevas modalidades que están adquiriendo, y la muy vergonzosa
presencia de la FARC en Venezuela y de la ETA en Venezuela y otros grupos terroristas, según está apareciendo documentado, no por cierto en los archivos de Reyes,